Colosenses capítulo 3. Esta es la segunda parte. Hagamos morir la idolatría en nosotros. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, he querido involucrarnos a todos nosotros para no pecar de una indebida justicia hacia nuestra propia persona. Y vamos a entender por qué este título, en donde nos involucramos a todo creyente, porque precisamente Pablo habla en esta carta, lo hemos repetido una y otra vez, que Pablo le habla a los creyentes, no es una carta dirigida al mundo en general, que por supuesto tiene el propósito de que todo el mundo conozca este mensaje del apóstol Pablo, pero en su debido tiempo. Es decir, hace Pablo una gran diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Y recordarán que en nuestro estudio anterior nosotros estuvimos analizando que el apóstol Pablo expuso al Mesías como nuestro ejemplo a seguir, es decir, de todo creyente, no de un incrédulo, una persona que no cree, que está negada todavía a recibir la enseñanza del Señor. Pues no, definitivamente no es para ellos aún este mensaje del apóstol Pablo. ¿Qué es para ellos? Bueno, el mensaje que es para todo el mundo, el mensaje que a ti y a mí nos movió, nos motivó para querer conocer a Dios. El mensaje de la esperanza de la salvación eterna. Y que es más general, es un contexto más general acerca de nuestra vida y nuestro propósito en este mundo y en el porvenir. Así es de que por eso Pablo habla en este capítulo de Yeshua así como nuestro ejemplo a seguir. Y en ese contexto, Pablo enseña cómo es que nosotros debemos que llevar nuestra vida, dando un testimonio. ¿Cuál es el testimonio que debes dar? El testimonio del poder y de la gloria de Dios, en el entendido que ese testimonio debe expresar que hemos sido redimidos por causa del pacto con Dios, en el que Yeshua es nuestro vínculo, un aspecto a lo que Pablo describió en esta misma carta como nuestra vida escondida en el Mesías. Una expresión hermosa que hay que entenderla precisamente para entender el compromiso que tenemos en nuestra vida. Bajo esta perspectiva que nos crea una vida y una mentalidad celestial, sabemos que no importa lo que podamos sufrir en esta vida. Importa en un sentido, pero no importa como para que tu vida deje el propósito que has tomado a partir del pacto. ¿Por qué? Porque puedes tener enfermedad, puedes tener persecución, puedes tener problemas de cualquier índole. Pero ¿en qué sentido no debe importar? Porque sabemos que esas cosas solo serán en esta vida. Por eso debemos entender todo esto como un tiempo muy breve. Nuestra vida en este mundo debes concebirla como un tiempo muy breve en comparación a la vida eterna. Porque sabemos que nuestra vida está siendo guardada en el Mesías para la vida en el reino con el Señor, cuando estemos en su gloria. Y en ese sentido, pues nuestra vida en este mundo debe ser empleada para prepararnos para aquel tiempo en el que anhelamos y que el Espíritu de Dios debe influir en nuestras vidas para hacer lo que le agrada al Padre. Y cuando estamos en esta predisposición de que el Espíritu de Dios influya en tu vida, una predisposición que opera como lo describió en líneas anteriores Pablo en este capítulo,
Es decir, esta influencia divina en nosotros se da cuando ponemos la mira en las cosas de arriba. Es decir, cuando ejercitamos nuestra mente en las cosas del reino y comenzamos a dejar de enfocar demasiado tiempo y esfuerzo en las cosas de la tierra. Es importante pensar en las cosas de la tierra porque vivimos en este mundo, por supuesto que sí, pero todo en su debida medida. Todo en su tiempo, sí, eh, pero no más, no más. Nuestro enfoque más importante es adiestrar nuestra mente, hacernos de hábitos que enfoquen nuestra mentalidad en el reino de Dios. ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, que en nuestra mente estén grabados los mandamientos de Dios, la ley del Señor, su voluntad, el anhelo en el corazón de Dios para nuestra vida. Eso es lo que tenemos que tener en nuestras mentes, ¿sí? Como frontales. Así es de que, y de esta manera también cumplimos el mandamiento. Cuando recibimos la influencia del Espíritu de Dios, que es lo que las Escrituras describen como la gracia de Dios, y tenemos esta disposición en nuestra mente y en nuestro corazón para poner la mira en las cosas de arriba, consecuentemente estamos dispuestos a obedecer al Señor. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando ya hablamos de obediencia, no estamos hablando, Pablo, al hablar de nuestra mente, no está hablando de un aspecto subjetivo, está hablando de algo muy práctico, porque las cosas que tú piensas acerca del reino deben de materializarse en tu vida cotidiana diaria. Y esto se traduce en obediencia. ¿Y qué es lo que debemos obedecer? Bueno, sus mandamientos. Es muy, muy sencillo. Tienes que obedecer sus mandamientos porque sus mandamientos son los que nos guían, son una guía para nosotros. Y esta guía poco a poco nos va a hacer que hagamos morir lo terrenal, lo puramente terrenal, lo que constituye un tropiezo para nuestra vida espiritual. ¿Y por qué podemos asegurar esto? Bueno, porque los mandamientos de Dios, la ley de Dios es espiritual. Fíjate qué importante es esto. La ley de Dios es espiritual, pero no es un aspecto subjetivo. La ley de Dios es espiritual por cuanto que la esencia de todos los mandamientos de Dios tiene un aspecto espiritual que va a influir y va a habilitarte para para dar testimonio de la gloria, del poder de Dios. Cuando tú comienzas a cumplir los mandamientos, comienzas a redirigir tu vida de una forma distinta. Y tú puedes leer los mandamientos y puedes decir, bueno, esos son mandamientos comunes, sí, pero cuando estás dispuesto a cumplirlos, te vas a dar cuenta que en el curso de tu vida comienzas a desechar muchas otras cosas, muchas otras opciones que podías haber tenido antes de tener esta guía. Te encuentras en una circunstancia determinada y tienes varias opciones para decidir. ¿Qué es lo que debes de hacer? Primeramente tienes que atender a la ley del Señor. ¿Qué es lo que te dice Dios acerca de todas esas opciones? Es la que tienes que tomar. Y te vas a dar cuenta que ahí viene lo importante. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a tomar ese tipo de decisiones, te vas a dar cuenta que en otra circunstancia, antes de tener un pacto con Dios, antes de tener un compromiso con el Eterno, tú hubieses decidido por algo que quizás más te hubiera convenido en el aspecto monetario, quizás económico, o de acuerdo a las circunstancias en que te encuentras, te hubiera convenido más decidir por otra cosa, pero resulta que atendiendo a la ley de Dios, tuviste que haber decidido algo diferente y entonces
Eso es lo más importante y eso es en ocasiones lo difícil, porque ahí en ese momento tú estás tomando la decisión de no usar tu libre albedrío, sino someterte a la voluntad de Dios. Y esto se dice muy fácil, pero hay que estar en el momento justo para entender que muchas veces lo que Dios quiere para tu vida no es necesariamente lo que a ti te conviene en tu vida en este mundo, por cuanto a que vas a tener más comodidades, más ganancias, más convenientemente más hablando del aspecto material. Así es que eso es lo más importante. Este tipo de acciones es lo que realmente comienza a hacer fruto en el cambio de la mentalidad de nosotros. Eso es lo que realmente transforma las vidas de las personas. No es un aspecto subjetivo que te imagines algo que te gustaría, algo que se escucha muy bonito y dices, no, no, sí, yo ya estoy. Realmente estamos. Ese es el gran reto para todos nosotros. Y dice el verso 5 de Colosenses 3, dice Pablo, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Esta primera parte de este versículo, en otras versiones, se escribe de esta manera. Dice, por ejemplo, en la versión Reina Valera revisada de 1977, dice, haced morir, pues, en vuestros miembros lo terrenal. Está hablando de tus miembros físicos, de lo terrenal. Dice, hacer morir en todo tu cuerpo lo terrenal. Obviamente Pablo está hablando desde tu mente, tu cabeza y en consecuencia tus cuerpos, tus obras. Pablo al hablar de lo terrenal y que en otras versiones se traduce como tus miembros, como los miembros de las personas, se refirió al ser natural de la persona, a la naturaleza de la persona. Así es de que esto es a lo que Pablo describe como hacer morir en nosotros, que constituye una condicionante para lo que Pablo ha venido diciendo acerca del tiempo en que seamos manifestados con el Mesías en gloria. Es una condición. En este sentido, una vez más, no es una sugerencia que las personas puedan aceptar o no, sin importar las consecuencias. En realidad es un mandamiento para quienes estando en pacto debemos asumir como una gran responsabilidad, hacer morir los aspectos carnales de nuestra naturaleza, aquellos aspectos carnales que van totalmente en contra del propósito de una vida consagrada a Dios. Y es aquí donde debemos de tener un equilibrio sano y con coherencia de lo que está hablando Pablo. Pablo escribió algo que ya había referido en el versículo 2 de este capítulo, al decir que hagamos morir las cosas de la tierra, porque ya había escrito que no pongamos la mira en las cosas de la tierra, sino que ejercitemos nuestra mente en las cosas de arriba. Así es de que al escribir que desechemos lo que puede ser un tropiezo para nuestro propósito divino, Pablo especifica ciertas actitudes que, por supuesto, van totalmente en contra de aquel propósito. A esto se está refiriendo, a esas actitudes que, como carnales, ¿sí? Que van en contra del propósito divino. Dice la segunda parte de este versículo 5. ¿Cuáles son esas cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bueno, estas actitudes que describió el apóstol Pablo están conectadas con la carne, literalmente. La inmoralidad sexual, la codicia, pasiones impías, aquellas cosas que no son limpias. Todas estas actitudes son la consecuencia inevitable cuando el hombre o la mujer
son gobernados literalmente por su propio albedrío, por su yo. Y justo por ello, Pablo describe todas estas actitudes como fruto de la carne. Y específicamente está hablando de la avaricia como idolatría. Yo te invito, si tienes por ahí tiempo y tienes por ahí a la mano un diccionario, busca el concepto avaricia para que identifiques la esencia de la actitud. Aunque el texto se identifica, Pablo está identificando aquí la avaricia como idolatría. Si tú analizas los conceptos, incluso de cada una de estas actitudes que están mencionadas en el versículo 5, tiene una relación directa con la definición de la avaricia, que es, ¿cuál es la definición más concreta de avaricia que te da cualquier diccionario enciclopédico? El afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Fíjate bien cuál es la esencia. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas y los malos deseos que está describiendo aquí Pablo son un deseo desmedido de las cosas carnales y todas en torno a la propia persona de forma egoísta. Si tú analizas meticulosamente la esencia de la avaricia, te das cuenta que está conectada con un montón de actitudes, no solamente las que menciona aquí Pablo. ¿Por qué Pablo identifica la idolatría con esas actitudes? Bueno, porque son actitudes que no solo se identifican, no se identifican con la voluntad de Dios, sino que van en contra de la voluntad de Dios. Tenemos un ejemplo muy claro en las escrituras. El rey Saúl desobedeció a Dios e hizo lo que él mismo consideró que era mejor antes que obedecer el mandamiento del Señor. Y el profeta Samuel le dijo idólatra al rey, justo por esa actitud, pero fíjate bien qué actitud describió el profeta con relación al rey. Primera de Samuel 15:22, en adelante dice, Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Está hablando de la obediencia. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Está hablando de dos conceptos aquí, el profeta. Está hablando de la rebelión, de toda aquella actitud que va en contra de la voluntad de Dios, que se opone a la voluntad de Dios, que hace lo opuesto, que hace algo diferente a la voluntad de Dios. Y otra está hablando de la obstinación. Bueno, el profeta identificó la obstinación como una actitud idólatra del rey. Si tú te das cuenta, esta palabra, esta actitud de obstinación, Pablo no la describe en la carta a los Colosenses. Sin embargo, en la esencia, si tú analizas una vez más la esencia de la obstinación, ¿sí? Pues te vas a dar cuenta que es justo, precisamente, lo que ha querido decir Pablo como idolatría. El punto de Pablo es justo la enseñanza de Yeshua cuando dijo claramente que no hay puntos intermedios. Porque el que no está con Dios está contra Dios. El que no es con Dios es un idólatra. ¿Por qué? Porque cree en sí mismo solamente y en su caso creen en otros hombres más que en Dios mismo. Así es de que Pablo nos recuerda la hermosa promesa de restauración del pueblo de Dios, de lo que habló el profeta
como lo expuso el profeta Ezequiel. ¿Cuál es esta promesa? Bueno, de lo que haría Dios en su pueblo. Ezequiel 11 a partir del verso 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Por qué habla de un corazón y de un espíritu el Señor? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque está hablando de un aspecto espiritual que haría que las personas sufran una transformación literal, que no solamente se queda en el aspecto subjetivo de las personas, sino que les genera una actitud que ya no es de rebelión, ya no es de egoísmo, ya no es de obstinación, ya no es de querer seguir por su propio camino, sino de obedecer al Señor, convencidos de que es el mejor camino. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Ese es el propósito más importante de esta promesa que hizo Dios desde aquel tiempo. Darnos su espíritu, un espíritu nuevo, un corazón nuevo, con el propósito de cumplir sus mandamientos. Una vez más. Dice, y entonces me sean por pueblo. ¿Qué te está diciendo el profeta? Literalmente, todo aquel que no cumple la voluntad de Dios, que dice a los mandamientos no, que a la ley de Moisés, donde habla de infinidad de aspectos de conductas que te hacen una mejor persona y tú dices literalmente no. ¿Por qué? Porque me dicen en la iglesia que no. Ya la ley de Moisés ya quedó obsoleta, ya no hay que cumplirla. Ok, lo que te están diciendo, lo que te están enseñando es a tener una actitud que te excluya de ser pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque dice verso 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y entonces me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Tú no puedes decir no a la ley de Moisés y decir que eres pueblo de Dios. Estás contradiciendo la profecía de Ezequiel y estás contradiciendo la propia voluntad de Dios. Verso 21, mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías, de sus actitudes de egoísmo y de sus abominaciones en consecuencia, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Impresionante. Entonces, o eres pueblo o no eres pueblo de Dios. No te está eximiendo Dios. Pero has tenido la oportunidad a partir de la cruz de Jesucristo de entender, de tener un corazón noble y de escuchar toda voz que te dice que hay una esperanza de vida eterna. ¿Cuál fue el propósito hermoso del sacrificio del Hijo de Dios? Y quizás te has negado por causa de tus tradiciones, por causa de seguir lo que te dijeron que tienes que hacer, pero que te aseguro ni siquiera has terminado de entender ni de comprender. Y enseguida Pablo se refiere al juicio del que habla el profeta Ezequiel, que acabamos de citar, y como consecuencia, para quienes deciden finalmente permanecer con toda esa naturaleza que les identifica como al viejo hombre, ¿sí? Que impide que surja en ellos el nuevo hombre. Dice el verso 6, cosas por las cuales
la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo acabamos de ver en la profecía, en esta porción del profeta Ezequiel. Ahí mismo el Señor advierte un juicio. Por eso habla Pablo de la ira, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre todos aquellos que deciden no obedecer a Dios. No habla de que obedezcas lo que te está diciendo el cura, el pastor, tu líder de la iglesia, como sin importar la religión. Pablo no está hablando de ellos, Pablo está hablando de que literalmente estás desobedeciendo la voluntad de Dios. La palabra ira que usó aquí el apóstol Pablo para referirse a la respuesta de Dios ante estas cosas de la carne que acaba de describir como idolatría, en el griego es la palabra orgé. La palabra ira es la palabra orgé y en el contexto de este pasaje se traduce como castigo y también se traduce como enojo, el enojo de Dios, el castigo de Dios. Así de que como consecuencia, este tema acerca de la ira de Dios, pues es un tema que no es popular. No es popular, por supuesto que no es popular, sobre todo en muchas congregaciones en donde a las personas se les motiva, se les da mensajes motivacionales para que logren sus deseos, alcancen sus deseos. Cualquier tipo de deseo que se le ocurra a la gente. Pero, ¿qué creen? Les omiten enseñar que esos deseos que tienen que estar alineados a la voluntad de Dios, a lo que Dios desea para sus propias vidas. Pablo está hablando aquí acerca de una contraposición. En todo este capítulo nos está hablando de una contraposición que existe entre las cosas de la tierra, en que tu mente esté pensando en las cosas de la tierra, o bien que tu mente esté enfocada, adiestrada para pensar, meditar y anhelar las cosas del reino. Perdón. Y bueno, aquí el punto es que nosotros tenemos que enfocar claramente esto que está diciendo aquí Pablo acerca de la ira, porque es muy importante, es muy, muy importante. La gran verdad es que a la mayoría de las personas no les gusta meditar, ser conscientes de la ira de Dios. Esto a pesar de que en casi todos los libros de las escrituras podemos leer acerca de la ira de Dios y de su juicio. Una vez más, Pablo está dirigiendo esta carta a los creyentes de la congregación y por supuesto a todos nosotros que somos creyentes, ¿sí? Y por ello escribió acerca de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Con frecuencia podemos ver que en las congregaciones a las personas que asisten con el propósito de aprender de la palabra de Dios y así conocer al Creador, pues lamentablemente vemos que los líderes religiosos no utilizan el púlpito para hablar sobre la obediencia y sobre todo para hablar, pero hablamos de la obediencia a Dios, ¿eh? Es decir, no utilizan el púlpito para que te enseñen la ley de Moisés y para advertirte acerca, acerca del juicio de Dios que vendrá precisamente para juzgar a la desobediencia. Y como lo describe Pablo, contra los hijos de desobediencia. Estos líderes de congregaciones que omiten a propósito hablar de la ira de Dios, porque no es un mensaje popular que guste a mucha, que guste mucho a la gente, pues
se convierten, de repente se convierten ya en consejeros, ¿no? Personas que dan terapias en un mensaje, en un mensaje de 30 minutos, quizás, y les dan consejos a las personas, consejos a título personal, con los que supuestamente puedan alcanzar sus metas, sus propósitos, todo lo que desean. Sin embargo, muchas veces esos consejos que les dan a las personas, pues van totalmente en contra de la voluntad y de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque en apariencia son cosas que, pues al ser agradables a las personas, al motivarles, a echarle ganas al trabajo, etcétera, pues bueno, no necesariamente tienen que ver con la voluntad de Dios. Lo acabamos de ver hace un momento, ¿no? Pues tú te vas a encontrar, cuando realmente comienzas a cumplir la voluntad de Dios, sus mandamientos, te vas a encontrar con situaciones en donde te encuentres con dos, tres opciones, pero vas a tener que decidir por la única opción que te indica la ley del Señor. Y que muchas veces no va en el objetivo para alcanzar tus metas personales. Realmente la mayoría de las ocasiones va a ser así. ¿Por qué? Porque el mundo te enseña, ¿qué es lo que enseña el mundo hoy en día? Bueno, que todo propaganda, todo medio de difusión masivo es un bombardeo permanente acerca de lo que tú te mereces, de lo que tú deberías tener, adquirir, de no importa cuánto te endrogues con dinero, etcétera, y al mismo tiempo pues te esclavices cuántos años con tal de obtener cosas que realmente no necesitas. ¿Cuántas personas, cuántas personas hoy en día pueden endrogarse por años con tal de adquirir un carro último modelo? Y tienes trabajo, gracias a Dios, qué bueno que puedas pagarlo, pero la pregunta es, no ese es el punto, si lo puedes o no pagar. El punto es, ¿realmente eso es lo que Dios quiere para tu vida? Eso va con relación a tu propósito. Lo cierto es que si tuvieras la oportunidad de tener una cantidad de dinero que te permita tener un carro último modelo, que estamos hablando de que arriba de 300,000 pesos, yo creo que cualquier carro, 200, no sé, pues bueno, significa que lo puedes pagar de contado y no te esclavizarías. Y para eso tienes obviamente otra cantidad de dinero con la cual puedes afrontar ciertas responsabilidades. Estoy hablando en términos económicos que, ¿por qué quiero hablar por qué te lo comento de esta manera? Porque no está mal. No está mal que la gente pueda tener ciertas cosas que para su comodidad en el aspecto material. El punto es a qué grado puede llegar la persona de usar el tiempo, el esfuerzo de su vida para obtener algo material que no necesitas. ¿Por qué? Porque lo mismo te va a dar y te va a brindar como servicio un carro último modelo, que te puede brindar otro carro que no cueste tanto, que cueste 10 veces menos quizás, y que esté en excelentes condiciones mecánicas y te brinde el mismo servicio. Ese es el punto. El punto es hasta qué grado estás dispuesto tú de esclavizarte, de ocupar el tiempo que deberías ocupar en tu familia, en tener una comunión con Dios, en dedicarte a estudiar la Biblia, pero omites todo eso. ¿Por qué? Porque necesitas más trabajo, necesitas dos trabajos en ocasiones, necesitas más dinero. Esa es la gran desgracia. Y que muchas veces a eso van a la iglesia las personas, a que les den y les motiven todo ese cúmulo de ideas absurdas. Esas son las cosas de las que habla Pablo acerca de las cosas de la tierra, en las que no debe de enfocarse tu mente. En términos reales,
Ese no es el propósito de un verdadero ministerio, ¿sí? Un ministerio no te debe estar enfocando, animando a andar gastando dinero en algo que no necesitas. Porque los apóstoles jamás se ocuparon de andar dando consejos personales acerca de cómo las personas pueden alcanzar lo que desean en la vida, ¿no? Sino que todo lo contrario, al igual que el apóstol Pablo, sin temor, advirtieron a todos los creyentes acerca de la ira de Dios, un tema que no era popular, y la consecuencia de desobedecer al Señor. Todo aquel que se considere creyente debe enfocar su atención en todas las cosas, todas las instrucciones bíblicas, desde la ley de Moisés, las enseñanzas proféticas, la doctrina de Yeshua y la enseñanza de los apóstoles. Como la enseñanza que Pablo nos describe en este capítulo, en donde nos da instrucciones que tienen el propósito de agradar al Padre Celestial. Y eso es justo lo que marca la diferencia entre los hijos de Dios. Los que sirven a Dios a través de su obediencia y los hijos en contraposición a los hijos de desobediencia. La palabra original para griega para desobediencia, de la que está hablando aquí Pablo, es la palabra apeiseia, que se traduce como una incredulidad obstinada y rebelde. Literalmente es la definición de la palabra griega desobediencia. Una incredulidad obstinada y rebelde. Como vemos, la traducción en este término etimológico hace referencia a la palabra obstinación, una vez más, que es la misma palabra que usó el profeta Samuel para describir a la actitud desobediente del rey Saúl, cuando le dijo que su obstinación era como idolatría. Por ello, una vez más, debemos considerar que la idolatría en realidad tiene un contexto mucho más amplio que el que quizás solamente estabas tú considerando al pensar solo en las imágenes. Realmente tú y yo podríamos estar cayendo en idolatría. Es un mensaje muy duro, pero tengo que decirte la verdad. Tú y yo quizás podríamos estar cayendo en algunas de estas actitudes que describen la esencia de la idolatría. Y más nos vale considerar que quizás estamos para realmente ponernos a trabajar y ser más conscientes acerca de nuestra vida. Porque de eso se trata este tiempo que tenemos. De qué te serviría a ti que yo te hable de cosas que no tienen, que de las cosas que no tienes que cambiar? Que de las cosas que no tenemos que cambiar. Pues como que igual volvería al tema un mensaje motivacional. Eso no nos edifica. Lo que nos edifica es justo el estar rompiendo ladrillos para acomodarlos justo como deben de ir, alineados a la voluntad de Dios. Y en ocasiones duele, por supuesto que sí, pero más nos vale estar atentos y meditar, reflexionar en nuestra propia vida. No te pongas a reflexionar en la vida de otro, tu propia vida, en ti mismo. Empieza por ti mismo. Y comencemos a analizar acerca de las cosas que debemos cambiar. Pablo en estas palabras, cuando dice, fíjate el verso 7, lo que dice, en las cuales, todas estas actitudes, vosotros también tuvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es decir, estabas en la idolatría cuando estabas viviendo conforme a todas estas actitudes. Pablo en estas palabras se está refiriendo al hecho de que seamos mejores personas que otras. Yo te pregunto, bueno, en un sentido te está exhortando a eso,
pero no te está colocando ya como una mejor persona en relación a otras personas. Y no se trata tampoco de que tengamos esa actitud, no, de ninguna manera, porque estaría muy mal. Pero sí debemos estar pensando en mejorar nosotros mismos en relación a nuestra antigua persona. No enfocarnos en ser mejor que alguien más, porque quizás no terminemos. Eso no sirve. Si nos está hablando Pablo de la misma persona, de su otra persona, una vez más, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hablar de una actitud a partir del pacto que hemos hecho por causa del nuevo nacimiento, en ese sentido estamos hablando de esta nueva oportunidad que hemos recibido para restaurar nuestras vidas. Esto significa, esto es a través de qué? A través de conductas distintas. Y este estilo de vida pues debe ser un contraste respecto a cómo vivíamos antes de venir a la fe. Las cosas que menciona Pablo, aquellas cosas que generan la ira de Dios en contra de los hijos de desobediencia, constituyen obras totalmente opuestas a aquellas otras obras que fueron puestas, destinadas para que anduviésemos en ellas. Obras distintas, totalmente transformadas. De qué obras está hablando Pablo? Bueno, Pablo se refirió a estas otras obras en Efesios capítulo 2, a partir del verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la obediencia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, para que tú seas obediente, porque ese es otro aspecto, para que puedas ser obediente conforme a la voluntad de Dios, debes tener la gracia, recibir la gracia de Dios. Esto es algo que el Señor nos da también, la capacidad de obedecer. Y en su caso, ¿cómo es esto? Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando de todas aquellas obras que cualquiera, tú y yo, cualquiera, podríamos hacer como para merecer la salvación. No, realmente no. Esas obras no son las que te van a guiar a preservar la salvación que tú ya tienes. Dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, para buenas obras. Está hablando aquí ya de otras obras. ¿Y cuáles obras son estas? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas obras son los mandamientos de Dios. Es justo la guía que nos va a permitir preservar la salvación. Así es de que la salvación que recibimos por el sacrificio de Jesucristo, debemos preservarla. ¿A través de qué? A través de estas obras que al decir que fueron creadas de antemano significa que estamos hablando de la ley de Dios, sus mandamientos. Porque los mandamientos de Dios nos enseñan a enfocar, a poner nuestra mira, a ejercitar nuestra mente en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Dice el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Al escribir, pero ahora nos habla de una nueva condición en la que nos encontramos porque se refiere a estar en el Mesías. Esto significa que si ya tenemos una vida diferente, si experimentamos la relación que edifica al pacto con el Dios de Israel a través de su Hijo unigénito, si hemos aceptado el sacrificio de la cruz, si creemos en su resurrección y si hemos reconocido nuestra condición de pecado y la hemos confesado delante del trono del Señor, esto significa que todas las cosas han comenzado a ser hechas nuevas. ¿Por causa de qué? Por causa de la cruz.
el Señor hace todas las cosas nuevas. Y por eso dice, pero ahora, dejen de lado todas esas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas. Si ponemos atención a los versículos anteriores, podemos ver que Pablo nos describe primeramente una serie de conductas que determinan la condición espiritual de las personas. Una condición espiritual de las personas que incluso concluye con idolatría. Y las identificó como impureza. Pero en el versículo 8 nos describe conductas que denotan ya una actitud. Y esto tiene que ver con la influencia de nuestro estado mental, ¿sí? Y lo que sentimos, que por supuesto repercute en nuestras acciones. Es decir, que dependiendo de nuestra condición, eh, dependiendo de lo que sentimos, ¿sí? En un momento dado, de nuestra condición interior, es como nos vamos a comportar y de esa manera nos vamos a expresar. Yeshua expuso este contraste cuando confrontó a los líderes judíos que se comportaban de forma hipócrita por causa de su religiosidad, una conducta generada por el pecado de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Dice Mateo 12, a partir del verso 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, y lo está diciendo el mismo, el Señor Yeshua, dice, a cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es decir, pudieron haber hablado en contra del Señor, de Yeshua, y en su momento le sería perdonado. Pero hablar de la obra de Dios, del Espíritu de Dios, ese pecado no les va a ser perdonado. Y dice claramente, ni en el tiempo de su vida en este mundo, ni en la vida eterna, ni en el tiempo después del fin. Eso 33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está diciendo aquí Yeshua? Justo lo que está aquí, nos está comentando aquí Pablo. La condición mental, lo que tú estés sintiendo es muy importante porque si en un momento dado repercute en tus acciones. Pero antes de todo eso está la condición espiritual, de la que habló primeramente Pablo y con la que concluye en idolatría, que tiene que ver con rebelión, rebeldía, desobediencia. Por ello resulta fundamental quitar de nuestras vidas todas estas cosas, hablando de la ira también, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, a fin de que podamos enfocarnos en aquello donde el Mesías ha sido sentado, las cosas celestiales, que son las que nos dan el gozo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice el verso 9, Colosenses 3, verso 9, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos. La expresión que alude a despojarnos del viejo hombre literalmente tiene que ver con quitarnos de algo, como desvestirnos de todo aquello que representa la condición que teníamos antes de venir a la salvación, antes de haber nacido de nuevo. La advertencia de no mentir nos habla de un mandamiento literal de la Torá, Éxodo 20, 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y dice el verso 10,
y revestido del nuevo. Aquí hace un contraste, una comparación del nuevo hombre, el viejo hombre. Así es de que haber dejado todas las malas actitudes tiene que ver con habernos despojado del viejo hombre y el propósito de vestirnos con el nuevo. Pablo usó la palabra revestido del nuevo, lo cual, de acuerdo a lo expuesto por Pablo en la carta a los Efesios, implica la renovación en el espíritu de nuestra mente. Fíjate qué importante como lo expresó Pablo en Efesios 4, verso 22 en adelante. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En ocasiones podemos encontrarnos con personas que aún batallan con este aspecto porque en verdad quieren ver resultados en este camino que han decidido que quieren seguir. Se han comenzado a congregar, han comenzado a estudiar las escrituras con otras personas y en verdad tienen toda la intención de ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Sin embargo, sucede que aún no se han despojado del viejo hombre, de la vieja mujer, ¿no? Por decirlo así. ¿Por qué? Pues porque en la mente, en sus mentes de las personas, consideran que la nueva vida en el Mesías es un aspecto nuevo que pueden agregar, sumar a sus vidas. Sin embargo, eso es un terrible error. No les va a resultar. Es imposible que la vida de una persona produzca frutos, los frutos de una vida en el Mesías, y al mismo tiempo continúen con aspectos que consideran que pueden conservar de su vida pasada, pero que de forma directa o indirecta tienen que ver con malas costumbres, malas conversaciones, con hipocresías, mentiras, codicias. Esos son los deseos engañosos que vician las vidas de las personas y de esa manera, pues no es posible tener una vida renovada en el Mesías. No es posible que te revistas del nuevo hombre. No, ese nuevo traje no te va a quedar. La confección es espiritual. A eso se refiere el apóstol Pablo a decir que debemos despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, desechando literalmente todas las prácticas que en un tiempo considerábamos comunes y corrientes, pero que ahora entendemos que siempre estuvieron mal y que constituyen pecado, con lo cual Dios no tiene comunión. Por ello resulta importante entender que todo esto implica una renovación en el espíritu de nuestra mente, literal, una transformación en tu mente. El cuidar incluso todo lo que pensamos a pesar de que aún no lo hemos hecho, no importa. ¿Por qué? Porque desde tu mente nace o el bien o el mal. Así es que aprendamos de Yeshua, porque aprender de Yeshua implica un contundente aspecto de aprendizaje y educación constante para nuestras vidas. Que el Señor lo permita. Bendito Rey, gracias Padre Santo por esta gran oportunidad que nos das, un regalo, bendito Rey, de poder meditar en tus palabras, en tu enseñanza, la enseñanza que recibió el apóstol Pablo y que nos transmitió maravillosamente a través de tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu nos permita tener la gracia de recibir este aprendizaje en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que este mensaje quede grabado para que tengamos conciencia, que sigamos teniendo más conciencia acerca de nuestras vidas,
de nuestras acciones, costumbres que quizás no hemos, no hemos desechado del todo y que quizás continúen estorbando para que nuestra nueva manera de vivir sea plena en ti. Te lo rogamos, Señor, porque sin ti no podríamos hacer nada. Sabemos que por ti, por tu buena voluntad, porque lo has prometido, harás la obra completa. Tú pondrás un corazón nuevo y un espíritu nuevo en todos nosotros, porque el propósito que tú tienes para nuestras vidas es que seamos obedientes a tus ordenanzas, a tus mandamientos, Señor. Gracias, bendito Rey, por esta hermosa promesa, porque sabemos que la vas a cumplir en nosotros. En tu nombre oramos. Amén.